Me da mucho gusto darles la bienvenida a la línea morada, el 800-911-3232, opción 8 es nuestra línea morada y en esta tarde tenemos de invitadas a Odemaris Ruiz, Joana Vega Diestro y Linet Puente. Yo soy Iris, la voz de la línea morada, y hoy vamos a hablar de la relación con mi padre. Bienvenidas a este espacio seguro en donde todas vamos a ser brutalmente honestas. Muchas gracias, Iris, qué bonito. ¡Ay! Qué lindo estar aquí con ustedes por primera vez juntas. Sí, justo. Eso me encanta de este espacio, ¿no? Que yo siempre así de, nos ¿hace conocemos. cuánto no decía que hacía algo por primera vez? No. Ya lo ya, puedo decir. No, bueno. Así arrancamos, fíjate. Sí, siendo brutalmente honestas, abriendo nuestro Exacto. corazón y compartiendo un tema que es, pues, un eje de nuestra vida. ¿Cómo fue la relación con nuestros papás? Ujú. ¿Cómo es? O todavía, ¿Cómo ¿no? es? Sí, Sí, ¿no? claro. Dependiendo el caso, ¿no? Exacto. Claro, claro. Es que es un temazo. ¿Quieren que ya pase de una vez? Ya. Sí, Ok, ok, ya. vamos, directo. Me toca ir Vas por la bolita de mágica. las A ver, preguntas. La bolita de ver. las preguntas. Creo que ya tengo tantita práctica, a ver si sí. A la primera. ¡Eh! Ahí viene. Que se agarren todas las maquinitas de los centros Ah, comerciales. ya, ahí está. Exacto. Listo. Yo nunca le atino a los centros comerciales, te lo juro. Nunca he logrado Vamos. un peluche. y dinosaurios. Pues vamos a ver qué preguntitas nos mandaron en esta ocasión. A ver. Y dice la primera: con el paso del tiempo, ¿cómo ha cambiado la relación con tu padre? ¿Quién empieza? Tiruriruriru. Fíjate que, ¿puedo? Sí, sí, sí. Yo creo que yo empecé a entender la relación con mi padre cuando empecé a ir a terapia. Porque yo ni siquiera la tenía como consciente. Era mi papá y ya, esta figura que te dice lo que sí, lo que no. Y una persona a la que yo recurría cuando, papá, es que mi coche, es que papá, no sé qué hacer, papá, fíjate que tengo esta opción de trabajo, todos los consejos, todo ese tipo de cosas, para mí eso era la figura paterna, ¿no? Alguien en quien me podía apoyar en muchas cosas y demás, pero nunca había entendido lo que representaba en mi vida, a nivel emocional, psicológico, la figura de mi padre hasta que empecé a ir a terapia. Porque claro, cuando tú empiezas a ir a terapia, no sé qué tipo de terapia han hecho, como que lo primero que te empiezan a cuestionar es eso. O sea, más allá de la relación con tu madre, es la relación con tu padre. Ajá, como que el ¿no? qué significa, Ajá. como qué te dijeron. Como que o sea, sobre todo cómo es y cómo ha sido desde que era chiquita, Ok. ¿no? Y yo particularmente, y les voy a confiar esto que soy brutalmente honesta, siempre fue una relación. Para mí era bien importante agradar a mi papá. Para mí era bien importante que mi papá se sintiera orgulloso de mí. Porque yo siempre fui una niña de muy buenas calificaciones, becada y demás, pero siempre me gustó mucho la fiesta, he sido desmadrosilla. Entonces yo creo que mi papá veía eso en mí y me quería como ir conteniendo para que no me le Salieras saliera del del guacal. Y yo no lo entendía, porque yo decía, es que ¿cómo es posible que mi papá, si yo tengo tan buenas calificaciones, no me deja salir y no me deja ir? No me decía nada por los novios, porque también fui muy noviera, pero más bien el tema de las salidas, de las fiestas, no me dejaba. Bueno, yo llegué a tirar una cortina de mi casa del coraje de, pero es que yo soy buena, ¿por qué no me dejan? Y eso a la larga se empieza a traducir en no soy suficiente. No soy suficiente en mi trabajo, no soy suficiente con mis amigos, no soy suficiente con mis parejas. O sea, porque para él yo no importaba lo que hacía y si yo estaba becada y sacaba dieces y si, no. Para mí no es suficiente todo lo que hago, él no me deja, no me ve. Y digo, obviamente si mi padre está viendo esto, no es un reclamo, al contrario, es entender la ¿Lo relación con mi papá. platicaste del alguna amor. vez con él? Nunca lo he platicado con él. Porque Nunca. uno puede decir, si saco buenas calificaciones, tiene que dejarme salir. Claro. Pero muchas veces el no hacer, hoy eres mamá, hoy lo entiendes. Bueno, por supuesto. Entonces tal vez no te dejaba, no por ti ni porque no te viera, sino porque él veía otra cosa. Porque me queda claro que los papás, Sí, o por sea, cuando proteger. nosotros vamos, ellos ya fueron, ya regresaron y efectivamente no les vemos la cara. Claro. Entonces tal vez ellos veían o notaban algo
por lo que decían mejor, o sea, y no en ti, sino en el entorno. Seguramente. Y además como papás, nadie te enseña a ser papás. Y No. nosotros, que ya tenemos mucho más información, no sabemos cómo hacerlo. Vas aprendiendo poco a poquito. Vas aprendiendo, claramente. Y yo creo que también dentro de sus propios temores, ve tú a saber qué temores tenía él o qué vivió él, que decía, no, a mi hija no le va a pasar, no se van a acercar, no la voy a dejar, no. Seguramente la inseguridad de la ciudad. Mi papá son sinaloenses, venían de una ciudad mucho más, en ese entonces, Guasave, Sinaloa, que podían salir y hacer lo que quisieran. Aquí en la ciudad era otra cosa, no lo sé, pero sí era un tema, o sea, y yo empecé a sanar la relación con mi padre en terapia para tener mejores relaciones. Sigo todavía Trabajándolo, claro. porque sigo sin tener buenas relaciones, pero sí te puedo decir que la relación con mi papá la he sanado y no lo he hablado con él, es algo que yo Pero he hecho en estaría terapia. padre. Fíjate que sí. O sea, Estaría interesante. sentarse un día y hacerse piel de elefante, porque Sí. seguramente Uy, él sí. escuchará cosas que a ti que no le van a gustar, pero tú también. Qué fuerte, ¿No? no sé, Sí. o sea, lo dices sería y se un me hace trabajo- un hoyo en la panza, o sea. Sería un trabajo interesante. Sí, fíjate Yo que te voy a decir, yo sí rompí el molde y a veces digo, ¿por qué escogí tan malas parejas teniendo un padre tan bueno? sí. Es caballeroso, es atento. A mí me sorprende de verdad hoy por hoy. Hoy mis hermanos, te puedo decir, son sumamente caballerosos gracias a la educación que le dio mi papá. Mi papá ya con 77 años está en una mesa con puras mujeres y se sigue levantando. Si Ay, una es un mujer se caballero, me levanta. consta. O sea, mujer que conoce, mujer que le da un beso en la mano, o sea, cosas así, cariñoso, presente. Y entonces, ahí es cuando yo me pregunté, ¿por qué escogí tan, bueno, ahora no, pero gracias a Dios, ya fui a terapia y pedí ayuda, pero en su momento, y mi papá los olía, por eso te digo, Sí, sí mi puede papá ser. los olía, Sexto sentido. pero mi papá nunca me dijo nada, nunca se fue muy metió. respetuoso. Nunca, ¿no? Con tus incluso decisiones. esta persona, o sea, tuve una pareja que un día voltea y le dice a mi papá, ¿por qué no le pago lo que cuesta una boda y deja que se venga a vivir conmigo? Y él así dio un manotazo y dijo, pues si no te lo estoy vendiendo. Porque mi papá es muy tradicional, mi papá sí siempre tuvo la idea de el vestido, la boda, entregarla, esto, ¿no? Porque es otra generación. Y entonces en ese momento da un manotazo, le dice, no te lo estoy vendiendo, se para, voltea y me dice, mi amor, no regreso a esta casa, se da la media vuelta y se va. Y yo ¿atrás de quién me voy? ¿Con quién me voy? Está mi papá de este lado y este ser innombrable hoy, ¿no? Entonces, ¿a dónde me voy? Pero mi papá me dijo, tranquila, luego hablamos. O sea, él se fue. Y seguía sin decirme nada. El día que yo terminó esa relación y yo lloraba, mi papá me dijo, mira, mientras yo creí que estabas contenta, no te iba a decir nada. Pero hoy que te veo así, sí. Claro. Este personaje es así, asá. Y todo lo que él había notado me lo empezó a decir. Y si te cayó el 20. Sí, pero Sí. además, primero dije, ¿por qué no me dijiste nada? Pero luego dije, claro, No le entre hubieras más me hecho hubiera caso dicho en que ese no, momento. Es que más es me el hubiera tema, claro, aferrado. que los Entonces, retamos, ¿no? los papás huelen absolutamente Te dejó todo que y te se dieras dan cuenta tú de solita. todo, ¿sí? Joana, ¿y te dijo alguna vez la terapeuta por qué teniendo ese ejemplo bueno de tu padre tenías esta tendencia a hombres complicados? Por mi autoestima, porque yo dejé de trabajar en mi autoestima justamente porque permití que estas parejas, porque mi papá siempre me ha dicho que yo soy maravillosa, grandiosa y su consentida porque soy la única mujer en la casa, tengo 2 hermanos. Entonces llega un momento en el que ya no le crees tanto porque el que dice que te ama, te dice que no sirve, no puede ser que seas así y entonces te vas comprando eso. Entonces fue un tema que yo dejé que lastimaran mi autoestima. En su momento decía que por tonta, ¿no? Hoy digo, pues sí, fui débil en algún momento, pero hoy ya Claro. no. Y eso es la ayuda, eso es de verdad, busquen ayuda. Ay, Es súper 100%. importante. ¿Y a ti? Pues yo creo que tengo una relación muy bonita con mi papá. Siempre él fue más bien, a diferencia tuya, Linet, mi mamá era la que me generaba este sentido de tengo que ser perfecta, la mejor en Claro. las calificaciones, como que cumplir con sus expectativas. Obviamente también me importaba agradarle a mi papá, pero siento que él era mi aliado, mi cómplice, Fíjate. el que me, no sé, consecuentaba en alguna travesura y así.
Pero también siento que mi papá tuvo muchas heridas por parte de su papá en la infancia. O sea, tuvo un papá que maltrataba a mi abuela, a ellos como hermanos, que se fue y les hizo cosas muy dolorosas desde que él era un niño y que le ha costado muchísimo trabajo sanar. Entonces, como que siento que a veces mi papá sigue siendo un niño. Y ahora que ya está más grande, creo que es un poquito más evidente. Y como que a veces, también eso creo que era normal, ¿no? Con el paso de los años, pero como que mi hermana y yo tenemos que asumir el papel de, papá, tienes que hacer esto. De mamás, casi, exacto. Sí. Tienes que comer mejor, Claro. tienes que hacer ejercicio, aplícate con esto, no tengas miedo de enfrentar tal Y como cosa. nosotras de niños no nos hacen caso. Claro. Y bueno, en Es cuanto una realidad. Sí, totalmente, ¿eh? O sea, cero. A lo mejor es muy bonito ver el amor tan grande que tienen hacia los hijos, hacia nosotras, que sé que se esfuerza muchísimo cuando nosotras le pedimos algo, pero claro, o sea, apenas nos damos la vuelta y ya no nos hace tanto caso, ¿no? Claro. Y bueno, en cuanto a las parejas y eso, cuando yo empezaba a salir con alguien, no, hombre, mi papá, o sea, eso sí, el más ¿Celoso? Sí, Guau. sí, ahí sí era muy celoso. ¿Cuántas son? ¿Eres tú y tu hermana? Somos mi hermana y yo, Ok. y ¿Y tú ella eres es la más chiquita? chica. Ella No, es más yo chica. soy la mayor, Ah, entonces pues también sí. tenía como este sentido de soy el ejemplo. Y eso Claro. también era como que súper difícil. Que además no lo eres. Sí, claro. No, claro que no, qué bueno que lo acabas de... Ah, No, Exacto. porque no. No, o sea, pero en su momento- eso en su hacemos momento mucho, sí nos te- ponemos pero responsabilidades te lo que ponen no. así. O de, te la compras tienes que porque ser, te sí. la venden desafortunadamente porque pues así son, porque Sí. nadie nos enseña a ser Sí. papás, ni a ellos les enseñaron a ser papás de nosotras. Totalmente. Ni nos enseñaron a ser hermanos, No, porque claro. también pasa Claro. tu hermano Claro, ¿no? claro. Que no eres el ejemplo de nadie. O sea, están los padres son el ejemplo Exacto. de los hijos, Claro. digamos. ¿Por qué? Porque Totalmente. absorbemos todo. Claro. Pero como hermano, no. Claro. Pero ve, ahorita que comenté un poquito de la historia de mi papá, o sea, lo que sí tengo muy claro es que él hizo todo lo contrario a lo que él vivió. O sea, él trató de darnos todo su amor, de estar siempre presente, de jugar con nosotras, de ser nuestro amigo. O sea, hasta la fecha cuando tengo algún problema, sé que puedo contar con él y me escucha y me apapacha y me da sus mejores consejos. Pero bueno, también sí se ha ido transformando y aprendes el papá que era tu superhéroe cuando eras niña, a entender, ¿no? Muchas cosas que pasó, que vivió y que no son como pensabas, ¿no? Y a verlo ya más como Sí, un que ser además humano. creo que tenemos una ventaja porque siempre la relación hija-papá va a ser muy diferente. ¿Qué hijo, Es correcto. perdón, hijo, papá? Ajá, hijo. Eso quise decir. Sí, Que o hijo, sea, papá, hija, exacto. Que papá. hombre y papá, exacto. Sí, siempre tienes como una ventaja, digamos, en mi caso, que tengo dos Pues hermanos. sí, no, porque luego se pone la cosa más exigente cuando eres mujer, precisamente por ser mujer. Que es que creo que fue un poco mi caso. Ah, bueno, en mi caso no tanto. Yo le podía decir que mis hermanos me aventaron un elefante rosa y mi papá decía, ¿le aventaron un elefante rosa? O sea, en mi caso sí fue, o sea, era papá-hija, o sea, la relación fue muy, muy cercana. Nunca descuidó a mis hermanos, pero siempre era proteger a Sí, la claro. Sí, a pero la siempre niña, como ¿no? mujeres nos protegen más, ¿no? Ujú. O sea, Sí, bueno, sí, igual sí, yo no, no claro. tengo hermanos, Claro. pero siempre es como que muchísimo más el cuidado de cuando vas a salir a una fiesta, que regreses temprano, con quién vas, no, o sea, todo ese tipo Conmigo de cosas. era que más yo también exigente sentía eso, sí, es que cierto. con mi hermano. O sea, siendo mujer, conmigo era mucho más exigente en ese sentido que con mi hermano. A mi hermana como que le valía más. De las salidas y de eso, las, bueno, claro. porque como Y mujeres yo además soy la somos- grande. Y como mujeres estamos... Pues más expuestas, Sí, de alguna manera. eso es una realidad, o sea, Claro. porque el hombre dices, bueno, ya se cuidan ellos, que no es así, también vivimos en una sociedad en donde les puede pasar a los hombres también, claro. pero vienen de una generación en donde se creía que a la mujer había que cuidarla más por todo lo que pasa alrededor, Claro, claro. ¿no? Ay, es que sí es un tema. Podemos pasar a la Claro, Sí. por segunda supuesto. pregunta. Ay, las relaciones con los padres. Uy, hay Además que somos más trabajarlas cariñosas. mucho en Ah, terapia. sí. Las mujeres con el papá. O sea, yo no tomo una decisión en mi vida si no pasa por mi papá. O sea, mi papá, Pero te embarazaste tú sola. o sea, sí. No creo que le haya preguntado. Es que no fue decisión, no fue decisión, no es cierto. Es que no fue chisporroteada, no es Quiero cierto. pensar que es así, no le pregunta. No me refiero a ese tipo de decisiones, ¿verdad? A otro tipo de decisiones. Así, plan. Es que entonces, ¿no? Bueno, esa no. Eres una babosa.
Ay, perdón. Bueno, segunda pregunta. Esa Dice, sí no la ¿qué dije, cosas ¿verdad? tienes de tu padre que te dan orgullo y qué otras no? Santo Van. Dios. A ver, ¿qué tengo de...? Justo Híjole. de todo lo que estabas diciendo, que Su muy carácter, estricto, sí, todo ¿qué eso. será? Oye, el otro día que estaba regañando a Noah, a mi hijo chiquito. Que además ahí hay un tema, pero ahorita vamos a eso. Ahorita llegamos Ahorita a ti, Noa. llegamos a ese punto. Lo estaba regañando, me escuché y dije, soy mi papá. Soy mi papá. Claro, Soy mi claro, papá. claro. Así, pero ¿por qué no? Porque lo digo yo. Y yo, ¿lo dije o lo pensé? Porque mi papá me decía, es que no puedes salir. ¿Por qué? Porque no, porque no quiero. Y yo era, ¿cómo de que no? Y me volvía como loca, porque yo no entendía el por qué Claro. no. O sea, no entendía. Yo era Y de- más cuando estabas Sí. cumpliendo con todas tus Claro. obligaciones, ¿no? Claro, O sea, claro, pero sí, yo creo que el carácter, 100%, por eso chocamos también muchísimo. O sea, por Son eso, iguales. exacto, porque somos muy parecidos, tenemos el carácter fuerte. Por ejemplo, mi papá era de, o sea, yo no soy una persona que hace la barba a la gente, o sea, no me gusta ser lambiscona. Y entonces siento que muchas veces en muchos trabajos, entre más eres así, jaja, pues mejor te va, ¿no? A muchas personas. Ay, no pasa eso. No pasa, ¿verdad? ¿Cómo? Y a mí me cuesta mucho trabajo. Yo me llevo bien con la gente, pero no soy esta persona que está como Sí, "No sí, me queriendo gusta". acaparar, ¿no? La atención y como de pues eso, alguien. lambiscona, Ajá, la palabra sí, es lambiscona. Y mi papá era igual. O sea, mi papá, somos orgullosos los dos, muy orgullosos. Entonces así de, no, pues no me gustó cómo me vio, pues no. Hola, buenas tardes. O sea, pero no soy, mi papá era igual, es igual. Entonces son ese tipo de cosas que tengo de él y bueno, me siento orgullosa de eso, la verdad, porque es parte de mi carácter, Claro. ¿no? ¿Y sé. lo que no? Lo Lo mismo. que no sé. Lo que no es que, o sea, dentro de todo, él al ser muy exigente y al ser muy orgulloso, yo creo que he aprendido con la terapia a romper un poquito el patrón y a ser un poquito más flexible. Si bien sí soy así, también he aprendido como a elegir mis batallas. A elegir mis batallas y saber en qué momentos hacerlo, en qué momentos no. Soy un poquito más resiliente, no lo sé. Siento que con la terapia he aprendido como a romper un poco el patrón de la dureza que él tiene. Y no soy tanto. No, yo estaba pensando, mi papá sí puede decirme, eres idéntica a tu madre. Porque, no, te lo juro, porque algo que tiene mi papá que se lo reconozco muchísimo que yo no lo tengo. Y me encantaría tenerlo, el don del perdón. Soy muy rencorosa. Y mi papá perdona y no se engancha y si se la hicieron, le puede seguir hablando a la persona, ¿no? Mi papá es muy así y se lo admiro muchísimo. Yo no. O sea, yo vuelvo a contar lo que me hicieron y me vuelvo a enojar y ya pasaron 10 años, ¿no? Lo estoy tratando, no se preocupen, sí, en eso ando. Pero Sí, todavía necesitamos más. necesitamos más. Así, Creo que ¿no? necesitas más, amiga. No voy a Pero decir sí. ejemplos, pero sí necesitamos más. Sí me pasa mucho, o sea, vuelvo a contar algo que pasó y me vuelvo a enojar como si hubiera sido ayer. Y eso es algo que yo veo en mi papá, por ejemplo, no sé, quizá algo con sus hermanos o con el trabajo. Y te lo cuenta como, y yo, ¿cómo le hace? Eso de verdad yo a mi papá se lo admiro muchísimo, pero lo que sí tengo de mi papá es que somos bien mecha corta. Mira. Somos chacortitas. A él se lo debemos. A A él. él se lo debemos. A él amo, se lo pa. debemos. Muy bien. Sí. O sea, yo soy de brincar luego, que mi papá ya no. O sea, ya él, por la edad yo creo también, pero yo sí soy de repente de ¿qué? ¿Por qué? Sí, que ya también lo estoy trabajando porque no vivimos en una sociedad en donde nos podamos poner al tú por tú, ¿no? A cualquier provocación. Claro. Hay gente que se lo merece. Sí, eso sí. Hay gente que sí se lo Pero merece. soy muy entrona gracias a él, Ok. eso sí. O sea, hoy por hoy ya digo lo que pienso y las cosas, porque también eso pasa mucho. Cuando dices la verdad, la gente se ofende. Es de no me gusta. Sí. No, eso no me gusta. Y ya aprendí a decir que no, que es algo que me costaba muchísimo trabajo. Y eso sí es de él. Muy importante. Y yo, bueno, yo creo que mi papá es muy ligero, muy alegre, es siempre como que se saca un chiste de cualquier situación y es muy simpático. Yo no soy tan chistosa como él de verdad que tiene muchísima gracia, pero sí me considero también bastante alegre. Él es muy noble, o sea, tiene un corazón enorme, es muy niñero y sí siento que es mucho corazón y en esa parte de la nobleza siento que
creo que me identifico con él, que somos muy parecidos, como que confiamos muy rápido en la gente. Es eso, confiamos muy rápido en la gente. Yo sí soy igual de perdonar muy fácil. Creo que él también, y que a veces te pueden hacer pues varias por lo mismo, aunque él sí tiene como algunas heridas, como les comentaba, muy fuertes, que esas sí no las suelta. Que yo le digo, ya, papá, ya déjalas, esas sí no las suelta. Y yo sí como que, a mí me dicen perdón. Eres muy y ya resiliente. creí. Ajá. Pero lo que no está padre y nos parecemos muchísimo, somos muy distraídos. O sea, nos pasa cada cosa así de que confundimos gente, se nos olvida, o sea, pero distraídos en serio. Mi hermana igual. Entonces, siempre que tenemos una anécdota de ese tipo, es como, ay, es el gen. Es el gen de mi papá y ya hasta toda la familia lo sabe. Es como de, no, es el gen de mi papá, de distraídos. Oigan, niñas, algo fuerte, pero ¿les gustaría una pareja como su papá? O sea, me gusta, sí, me Es gustaría, sí. O sea, hay cosas que sí, lo que yo decía es, o sea, yo sí quiero a alguien que tenga carácter, 100%. O sea, la gente tibio ni el café, nada, menos una pareja. Y yo creo que por eso yo muchas veces he chocado ahí y termino controlando y termino siendo la alfa, digamos, de la relación, porque no me gusta gente que tenga carácter, pero también al mismo tiempo siento que por eso también choco con esas personas. Creo que tengo que seguir tratando cosas en terapia. Así estoy sola, no se habían dado cuenta. Exacto, pues no tengo pareja, ¿verdad? Pero sí creo, a mí me gusta eso, me gusta el carácter. Exacto, soltera pero no sola. Soltera, pero no sola. Me gusta el carácter de mi papá y sí me gustaría el día de mañana no digo el día de mañana porque yo sigo buscando. Les dejo aquí mi número telefónico, que en pantalla lo pueden encontrar. Seguimos, creo que cada episodio me anuncio, ¿verdad? Miren, después de anunciar la línea morada, pasamos el teléfono del No importa qué episodio vean. Contesta mensajes directos. Sigue pero ya verán, en algún episodio voy a decir, ya tengo pareja y estoy muy contenta. Pero no lo necesito ahorita, todavía. Pero bueno, el punto es que sí me gustaría que mi pareja tenga ese carácter fuerte que tiene mi padre, es decir, fuerte, que no se deje mangonear, que tenga muy claras las prioridades, los sí, los nos, las cosas que son negociables, las que no. Esa parte me gusta muchísimo de mi papá, que es como muy conciso en ese tipo de cosas. Digo, yo ahorita tengo mi marido, pero sí, o sea, si no estuviera y me hicieran esa pregunta, 100% sí. ¿O crees que él tiene cosas de tu papá? Que a lo mejor, no sé, pudiste... O sea, que te pudieron haber gustado porque eran parecidas a tu papá. No, fíjate que yo no quería salir con él, o sea, con mi marido. No. Está muy chistoso porque él es más chaparrito que yo. Okay. Entonces yo decía, no voy a salir con alguien más bajito es que tú yo eres no muy quiero. alta. Porque Sí, yo, es que o sea, también y tú. me la gusta pones usar difícil. tacones altísimos. Entonces decía, no quiero. Sí, te entiendo. Pero su seguridad, o sea, de hecho cuando dije, ok, ya vamos a salir, vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque además yo decía, si todos a los que les dices que sí te va mal, pues que le quieres decir que no, a ver qué pasa. Exacto. Y ya vamos para casi 15 años juntos. Ajá. Entonces, empiezo a salir con él y en flats. Yo salía en flats. Y entonces me dijo, ¿por qué ya no usas tacón? Y yo así de, pues por ¿Cómo respeto, le dijiste? ¿no? ¡Qué Así buena le onda! ¡Qué linda! Por respeto. Sí le dijiste. Claro. Pues estuvo bien. Porque, y el otro así de, ¿qué? Me dijo, por supuesto que no. Me dijo, entre más alta mejor. Me dijo, porque ¿qué crees? Que si entramos a un lugar, no te van a voltear a ver a ti. Me van a voltear a ver a mí y van a decir que hizo para traer esa viejota. Y yo, bien, Isby. Muy bien, dije, pero me voy por mi muy bien, tacón. Isby. Hoy nos caes mejor que antes, Isby. Oye, qué Muy buena bien. respuesta, qué Sí. manera de conquistar. Y de verdad, que tal vez eso lo tiene. Mi papá es muy seguro de sí. Sí. Claro. Y entonces su seguridad y o sea, muy echado para adelante y dije, va. Pues caí. A los 2 meses yo ya estaba es un tipazo tu enamoradísima. marido. Sí. Entonces Sí, sí, lo es. yo creo que la seguridad sí la Sí. tiene. Pues en mi caso, justamente esta parte tan linda, ¿Tienes tan pareja? alegre, en este momento no. Eres de las mías. Sí, Muy bien. mi número. Aquí no, también no, estás. Aquí también está apareciendo en la pantalla. Hace poco en un episodio dije, necesito estar sola. Así Muy que bien, muy bien. Entonces estamos bien ahí. Estamos borren, tranquilas. no se borren acordaron el aquí. número, por favor. Pero yo siento que a mi papito sí le faltó
esta autoridad que ustedes mencionan, lo que te decía, yo creo que ahí las riendas las tomó mi mamá. Siento que, bueno, al final eso es como Son roles. roles que comparte la pareja, pero sí me hizo falta esa parte de mi papá. Y bueno, cuando se separaron, ya muchos años después, siento que además como yo trabajaba desde niña y todo, me tocó un poco ocupar la figura. O sea, es que no es precisamente eso, pero un poco el rol que estaba haciendo mi papá, yo empecé a ser un poco más masculino, como ese más acompañamiento, de proveedor, como el acompañamiento a mi mamá. Ah, ok. Más bien, porque pues evidentemente no puedo hacer esa Pero figura. una parte pero más te lo dura. Pusiste tú. Claro, Pero me cayó. No creas que lo quise agarrar. claro. Pero no me tocó. O sea, Sí, pero es o que sea, cuando no... pero ¿en qué momento? Es que muchas veces decimos, a mí me tocó, pero ¿por qué crees tú que te tocó? o sea, yo también. ¿Tu mamá te yo lo también- pedía o...? No. Yo también, evidentemente, hubo Tú un te punto en el sentiste que, con en esa el que necesidad. caí en esa situación. Pero a lo que voy es que cuando él no está, pues como que como amigas, o sea, como madre e hija, pues te unes quizá más. Y entonces yo siento que volví como este acompañamiento de mi mamá. Y además, como yo pues trabajo desde niña, siempre era como que también ocupaba esta parte muy de provisión. responsable, muy proveedora, Exacto. muy- Económico. Sí. Exacto, como muy Es con esa parte complicado. muy masculina que sacas. Es que muchas veces Entonces, nos esa ponemos parte- roles nosotros que creemos que el entorno nos tocó o esto No, y o lo tienes otro. razón, y está bien Y que que me a diga, veces... Claro. No, te voy a decir porque a mí mucho de lo que yo he trabajado en terapia es tenemos que ser responsables de nosotros y de las decisiones que tomamos sin Totalmente. echarle la culpa totalmente. a los demás. Porque hay cosas que sí pueden influir, pero la decisión siempre está en nosotros. siempre estuvo en mí. Claro. Ajá. Fíjate que ahorita que tocas ese punto que era el que iba a decir hace rato, bueno, soy madre autónoma, madre soltera, pero me gusta además decir que soy madre autónoma, porque el padre de mi hijo lleva 2 años y medio sin verlo y se fue a vivir a otro país. Entonces, yo ya me empiezo a enfrentar, Noah va a cumplir 6 años, tiene 6 años prácticamente. Entonces empieza a tener cuestiones y cosas, dudas, que de pronto yo digo, ¿hasta dónde debo yo ocupar ese lugar masculino? ¿Cómo le hago? Y empiezo a tener esas dudas y estoy en 5-4 de que le quiero hablar a mi terapeuta porque no sé cómo hacerlo. Y como no quiero caer en ocupar lugares que a lo mejor no me corresponden, Claro. que a lo mejor sí lo tengo que asumir, pero de otra manera, no lo sé. Hoy no sé cómo ser mamá, papá. ¿Y esa Hoy figura no es lo tu sé. papá? No, ni siquiera. O sea, a ver, claro, mi papá es una figura paterna importante para Noah, como lo es su padrino, Mau, Claro. que lo adora, como lo es mi hermano, de alguna manera, que es su O tío sea, que un día adora. del padre, Un día, por ejemplo, un día del ¿Quién va? padre. Es que hemos tenido diferentes años conforme ha ido cambiando y creciendo Noah. En un año me dijo, mamá, es que yo quiero que vengas tú. Y yo por más que le dije, oye, pero tu abuelo, no, es que yo quiero que vengas tú, perfecto. El año pasado, otro año me dijo, mamá, le ofrecí, le dije, a ver, tenemos 3 opciones. ¿Voy yo, va el abuelo o no vamos? No vamos, mamá. Ah, pues no vamos. Entonces, más bien lo he dejado mucho a su criterio para yo tampoco ser esta persona como que le estoy imponiendo un papá o Sí. o yo misma ser esa figura. No lo sé, te soy honesta, hoy no sé cómo hacerlo. O sea, no sé cómo ser mamá, papá, no sé si me toca ser papá, no sé hasta dónde me toca, no sé hasta dónde involucrar a mi papá. O sea, es un tema complicado que te juro que estoy ya empezando a ver terapia. o sea, no soy especialista, ahí sí, o sea, es un gran punto, Sí, sí, ¿no? sí. Porque son muchísimas mujeres las que adoptan ambos roles, pero no eres el papá. No sé. Y O sea, no jamás vas a ser poder el papá ocupar esa nunca. posición. Claro. Nunca. O sea, Ajá, y claro. también creo que llenar, o sea, lo que te toca es encaminarlo, creo yo, Ujú. a esa ausencia y esa carencia que va a tener. No, claro, hoy por hoy lo que tengo Pero muy claro. tú tomar ese rol, creo que Claro. sería equivocado porque nunca vas a poder ocupar ese rol. Hoy lo que yo tengo muy claro es que tengo que buscar una terapia. Bueno, ya estamos en proceso de terapia y hemos tomado algunas terapias y cosas, pero es buscar una terapia en donde él siempre, o sea, en donde tratemos esas huellitas de abandono, porque sé que él es un niño que todo el tiempo va a crecer con huellitas de abandono, pero para que no sean tan evidentes y entonces, no lo sé. No, es que lo que estaba pensando, dije, bueno, por lo menos aquí no está, porque hay muchos papás que Sí. están Peor. y es
un abandono más feo, porque Sí, ahí porque están, lo pero como sientes si no claro, estuvieran. exacto. Bueno, no está, pero él se hace presente en videollamadas y entonces para mi hijo, haz de cuenta que es, o sea, ubica Spider-Man, Iron Man, en el papá. O sea, en ese lugar está. O sea, está en superhéroe. Ah, ¿en serio? Ah, no, por supuesto. Por o sea, supuesto. pensé que te referías que nada más como a la no. figura. Ese no. es el problema, Y que, sí es- que sí, para en su cabecita, en su ser, el papá está ahí en una diosidad, o sea, una cosa, sí, endiosado, lo tiene endiosado. Entonces, es también un tema complicado porque tampoco puedo asumirlo al 100% porque tampoco me toca y él tampoco me dejaría. Y tampoco se lo he permitido, tampoco, o sea, nunca le he Tampoco dicho, le quieres decir no, nada ahí está malo, tu ni- papá, Ajá, y cuando Entonces me te voy a pregunta decir, yo le digo, reconócete o sea, sí. que gracias a ti también tiene en ese lugar a su papá, Ah, porque no. para ti sería muy fácil, Ah, no, bueno, claro. no está, nada más te habla, ¿no? O Pero sea, lo que menos quieres es eso generarle pasa. esa herida. Claro, claro. Se va a ir Quizá dando cuenta. Es complicado porque está, pero no está. Claro. Existe, pero no se hace Claro. presente. Y él lo ve como un dios, porque además tiene recuerdos muy claros de cuando vivió su papá aquí, que lo veía los domingos, pero él tiene muy claros esos domingos, que lo llevaba a la alberca, que hacían esto y aquello, o sea, tiene cosas como muy claras de él que yo tampoco se lo puedo quitar y no es mi intención. El otro día me preguntaba, mamá, ¿por qué mi papá se fue? ¿Por qué mi papá no está? Y le dije, mi amor, cuando te hable tu papá, pregúntaselo. ¿Qué es lo Claro. que yo hago? O sea, yo no le voy a decir, tú pregúntaselo a él. A ver ni qué lo te vas a dice. cubrir porque tampoco No, se puede y a ver tapar el qué sol dice con y un que dedo. reflexiona. Exacto, exacto. Entonces digo, Pues sí. he ido saliendo poco a poco y claramente estoy con mi terapeuta de, ¿y qué hago? ¿Y qué le digo? Pero justo en estos días, meses, han pasado varias cosas que además he notado un cambio en la edad, porque nuestros chiquitos, tú lo sabes, de un momento a otro se convierten en niños más grandes que ya tienen palabras que dices, ¿en qué momento pasó? Y entonces ahorita estoy buscando más bien una evaluación psicológica completa para que me digan qué es lo que tengo que hacer. Pero sí es un tema, ¿eh? O sea, el que como mamás, y seguramente ustedes que nos están escuchando, se han enfrentado a esto de ser mamás autónomas, ¿hasta dónde te toca ejercer ese papel de padre? Y hasta dónde no, es súper fuerte, la verdad. Y si ustedes tienen duda, les recordamos que siempre existe la línea morada, que es el 800-911-3232, para que hablen y de pronto tengan este acompañamiento psicológico de qué es lo que se debe hacer, ¿no? Porque lo que dices es muy importante. Muchas veces toca el rol de tienes que ser el proveedor, porque yo no sé qué les da que se van y entonces no aportan absolutamente nada. O sea, que nosotras, o sea, sí, que puedas sacarlo, pues sí puedes. Pero yo no tengo la opción. O sea, el otro día se me dijo, oye, yo creo que en enero no te voy a dar la manutención porque traigo un problema de salud. Ay, no te preocupes. Yo ahorita me encargo de decirle al niño, pues mañana no desayunas. Claro. Porque hay un problema de salud. Claro, O sea, totalmente. ¿tú crees que yo puedo? Sí. ¿Tú crees que yo puedo decirle a mi hijo que no? Claro. O sea, no hay manera. antes yo dejo de comer. Antes yo dejo de tener coche. Antes yo dejo de hacer 20 cosas que mi hijo, yo no tengo Pero esa no es opción. nada más lo económico. Claro, Hay muchos otros aspectos claro. que Pero se deben imagínate cubrir. eso. No, es que traigo, eso fue en enero. Estamos en marzo, abril. No sé en qué mes salga esto, pero no ¿De importa. verdad? Exacto, o sea, estamos, sí. Sí, es que sí. Y digo, son Increíble. $150 lo que se me deposita desde los Estados Unidos. Tampoco crean que me hace la diferencia. Pero ya me bueno, al enojé. final del Claro, día, pa'l chicle. pues así es. Pero además dices, ok, si no estás presente, o sea, económicamente, pues por lo menos está presente en otros, ¿no? Llévalo, yo sé que no vive aquí, pero llévalo, o sea, busca otra manera. No pasa. Aquí no Niñas, sucede. Nos Les falta digo la que yo tercera me enojo. pregunta. Y tu hijo va a crecer y se va a dar cuenta después de cómo hayan sido las cosas Claro. y todos los esfuerzos y todo lo que has hecho para él. Y el seguramente. punto no es poner mal a su papá, pero se va a dar cuenta de cómo hayan sido las Lo cosas. que es no tapar, Claro, porque muchas veces por no Exacto. lastimar claro. podemos tapar ciertas cosas y la realidad ahí Sí. está. Y No esa se es puede otra tapar el pregunta, sol con ¿hasta un dónde dedo. les explicas y les dices sin lastimar sus corazones? Yo creo que todo depende de la edad. Esta está muy buena, ¿eh? ¿Listas? Dice, ¿la figura de tu padre ha influido en tus relaciones amorosas? Ay, ojalá no hubiera escogido tan mal. Sí. Sí, definitivo. Pues lo que nos Lo acabas que de decía, contar, sí. o sea, siempre me lo pregunté. Bueno, yo creo que ha influido desde el principio que era celoso, ¿no? Y que te cuidaba, bueno, Claro. en mi caso, y que decía, siempre que lo saludaba y era,
te estoy prestando a la mitad de mi tesoro, ¿no? Esa era su frase, claro. pero típica. ¿Se los decía? Claro. Ay, qué Ahora, oso. sí. Sí, pero sí, sí, sí. y sí, no, por supuesto yo, papá. Así de, no, papá. No, y hasta la fecha si conoce a alguien le va a volver a decir, o sea, eso es inevitable. Pero yo creo que era parte del cuidado Claro. que tenía como papá y que sí me quitaba como a lo mejor a ciertas personas que, pues, que no, como dices, que no eran buenas. Pero sí, definitivamente la manera en la que tu papá te cuida, te trata, te procura, o sea, cómo es lindo contigo, cómo te lleva a comer un helado, por ejemplo, pues sí bueno, en mi caso, o sea, sí me ha enseñado que quiero que me traten así de bonito, ¿no? No, sí quieres, pero luego una me sale el guacalteo que yo digo, ay. No, es que ahorita me acordé aparte de la frase de Sean Penn, que cuando fueron por su hija, le dice al novio, yo nada más te encargo que lo que le hagas a ella, te lo voy a hacer yo a ti. ¿En qué película es? Él lo declara en una entrevista. Ah, ok. Que eso, así fueron por su hija a la Dicen una casa y peli. él muy mono, muy acá, le dijo, mira, yo nada más te voy a decir una cosa, lo que le hagas, lo que sea que le hagas, te lo voy a hacer yo a ti. Dice ¡Ay, mi qué papá fuerte! que mi abuelo, el papá de mi mamá, que además, bueno, siempre me han hablado maravillas de él, o sea, cosas muy bonitas. Yo tenía 6 meses cuando él falleció, pero dentro de todas las cosas bonitas que me cuentan de mi abuelo, a él le dijo, solo te quiero decir que yo no sé perdonar, ¿eh? Como diciéndole cualquier cosa que le hagas a mi qué hija, fuerte. yo no sé perdonar. Qué fuerte. Mi papá nunca fue, mi papá, les digo que con el tema de los novios, o sea, era muy exigente con las fiestas y eso, salidas en general, pero nunca, y la escuela que yo tuve, o sea, tuviera buenas calificaciones y demás, pero nunca fue exigente con los novios. Pero yo creo que a mí, o sea, contestando la pregunta de que si él nos, ¿cómo era la Que pregunta? sí ha influido la figura de tu papá. Bueno, te la repito para Exacto, no inventar. exacto, La para figura de responder. tu padre ha influido en tus relaciones amorosas. Exacto, o sea, en cuestión de una figura, más allá de lo que él pudiera decirles a mis parejas, porque nunca les dijo nada, creo que en este tema de, mis padres son sinaloenses, entonces mi papá pues obviamente es muy tradicionalista, muy costumbrista y de alguna manera un poco macho, o sea, como en una educación muy de, vieja, hazme de desayunar, vieja, pásame esto, vieja, o sea, es muy de este tema. Y a mí, que yo crecí en la ciudad desde chiquitita, pues obviamente, para mí eso siempre fue un tema, o sea, el ver eso, a mí me costaba mucho. Yo no los juzgo, no los critico, porque es la así relación que crecieron. ellos tenían, ¿no? Y mi mamá Y es más en otra ama de casa, es otra generación. generación, exactamente. No es juzgarlos ni hablar mal de ellos. Sin embargo, yo no quería eso para mí en una relación. Entonces sí creo que el ser muy radical en yo no quiero esto, me ha hecho escoger todo lo contrario. Entonces, patanes en el sentido de hombres que no se quieren comprometer, hombres que siento que sí es un tema que por irme a la contraria, ¿no? De no tener a alguien tan costumbrista, tan tradicionalista, me he ido con hombres que no quieren la casa, no quieren la familia, no quieren, de alguna manera ahí hay una cosa que no he logrado romper, lo tengo muy identificado, pero no lo he logrado romper ese patrón y tiene que ver con eso que yo veía en casa, que yo no quería que se repitiera conmigo. Y lo más curioso de todo es que yo siempre, estando en las relaciones, es ¿qué te traigo? ¿Qué te doy? ¿Qué? Siendo la mujer que soy súper, a mí nadie me dice qué hacer, ay, mi vida, mi amor, ¿qué quieres, Tú guapo? terminas O sea, haciéndolo. claro, al final del día terminas siendo eso que ves en casa, ¿no? Y no es que esté mal, pues son las cosas que mamas, ¿no? O sea, ahí están. Pero bueno, sí, en ese sentido creo que a mí me ha afectado y en esto que les contaba al inicio, el no sentirme suficiente, en las relaciones lo he trasladado, exactamente. Sí. Así. Ay, no, sí está, o sea, es que sí, hay una frase que yo no estoy muy de acuerdo con ella, que dicen infancia es destino, Ajá. porque creo que también uno llega a una edad en donde ya tiene que ser responsable de sus 100%, decisiones y no le puedes estar echando la culpa, ¿no? A Que tus sé padres, perfectamente que hay muchos temas de abuso, de golpes, ¿no? ¿Por qué? Porque creen que así se debe educar. Y así Que eso antes es normal. repites era la patrones. idea y Claro. repites patrones, pero creo que sí llegamos a una edad en donde ya sabemos qué es lo que queremos y qué es lo que no. Y que antes estaba muy estigmatizada la terapia, el buscar ayuda. O sea, yo sí creo que se pueden romper patrones. Yo sí creo que coincido. se puede entender de dónde viene, ¿no? Claro. Porque todo viene desde algún lugar. O sea,
Hay padres que golpeaban a sus hijos porque creían que tenían que tener mano dura porque así los educaron y nuestros papás no tenían las herramientas que hoy tenemos nosotros. Entonces creo que eso también podría influir en que cada quien busque cómo romper ciertos patrones o tener claro qué es lo que no quieren en su vida. Sí, no podemos justificar, ¿no? Que mi padre o tu padre o el de cualquier persona que nos está viendo golpeara a sus hijos, entonces yo soy una persona que golpea porque así me educaron y así crecí y pues así soy. Desde ¿no? lo que dijiste, O sea, porque soy tu madre y se acabó. Claro. Eso no es una explicación. Claramente, pero ¿no? son cosas que hasta que las dices te cae el 20 y dices, soy yo la que lo está diciendo. Creo que la diferencia que podemos tener hoy, a diferencia de nuestros padres, es eso, que con tanta información es más fácil que identifiques cuando estás cayendo en ese tipo de situaciones, porque ya les pones nombre y apellido, que entonces ellos no lo veían como algo normal. Claro. Hoy nosotros ya no lo normalizamos tan fácil, Claro. creo yo. Sobre todo las personas que hemos acudido a terapia. Claro. ¿no? Claro. Que ahora ya hay muchos memes y chistes al respecto, ¿no? De cómo era la educación antes y cómo es ahora y cómo, yo no soy mamá, pero cómo ahora las mamás, no, a ver, te voy a explicar por qué, no sé qué. O sea, que yo creo que está bastante bien, ¿no? Como esto de la crianza respetuosa. Yo a favor de eso, pero que a veces se llega a caer en un punto en el que ya el niño hace lo que quiere, son ¿no? malos. O sea, creo que creo, no soy especialista y todas batallamos en la maternidad, pero creo que el punto son los límites, saber poner límites, porque además eso va a ayudar a que puedan ellos entonces saber qué es lo que sí, qué es lo que no. Y los que te funcionen a ti no necesariamente son los que me funcionan a mí. Claro, por mi lo tipo que de sí vida, por tu creo tipo de vida. es que hay que dejar desde una crianza respetuosa que conozcan la frustración. ¿Por qué? Porque muchas veces, y lo hemos visto en cantidad de ejemplos y de videos y de cosas, que les quitas un teléfono y empieza una locura, déjalo que se frustre, que sepa lo que es y que entienda de dónde viene, porque también tienen que conocer sus emociones. Son niños, no son tontos. Simplemente hay que encaminarlos, eso creo yo. Que suena bien bonito, ¿verdad? Pero en la práctica ya es diferente y ahí vamos aprendiendo. Y para cerrar, ¿algún mensaje para los papás? Pues gracias. Cuando uno se vuelve mamá, en mi caso, sí te das cuenta de tantos sacrificios, de esas navidades que tú veías lleno y que Santa Claus llegaba a tu casa y entonces creces y te das cuenta que esa magia se logra sin saber cómo se logró. Claro. Porque en algún momento en mi casa hubo mucha carencia y hoy digo, wow, así, o sea, de verdad los padres hacen magia y uno no lo entiende al grado que es. Claro. Hasta que se vuelve mamá o papá. Entonces, en mi caso, gracias, porque sí sé que como el meme este del ratoncito, de ves, papá, te dije que no iba a pasar nada, o ves, mamá, te dije que no iba a pasar nada, y la cola de la mamá o del papá llena de las trampitas. Entonces, en mi caso, yo sí puedo agradecer la infancia, lo presente y todo lo que me dieron mis papás. Mi mamá ya no vive, pero mi papá sí, entonces en mi caso es gracias. Sí, para mí también. Es papá, te amo, gracias por tanto amor, porque sé que has dado lo mejor para nosotras, que te desvives por nosotras, porque sé que has intentado cambiar lo que a ti te tocó vivir y eres increíble, te amo, te admiro y muchas gracias. Es que sí, ¿qué más se le puede decir? O sea, sí, exacto. Es que creo que voy a repetir, ¿no? Pero pues es lo mismo, ¿no? O sea, gracias a nuestros padres, gracias por lo que nos dieron. Perdón por todo lo que hice, todo lo que dije, el diente que me tiré, las cortinas que tiré, los portarretratos que aventé, las veces que dije que me iba de la casa y me salía corriendo y no sabían de mí en todo el día porque era rebeldosa. No, perdón. No te dejaban salir. Sí, no, tenía mi carácter y pues por alguna entiendo. Ahora ven, no, pero vean en lo que me convertí. No, ¿verdad? y sabes que también entender un poco, sabemos que a veces de repente creemos que nuestros papás hacen todo porque están en nuestra contra y nos cuidan. No,
Entender que a veces tienen ellos ciertas carencias. Claro. Entender que a veces no se tiene la información que se requiere sí, eso sí. para poder encaminar. Entonces, volvemos a lo mismo, para eso está esta línea, los van a escuchar lo que necesiten hablar y entender que hacen lo que pueden. Sí. Con lo que con tienen. lo que tienen, exactamente. De acuerdo. Pues muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Odemaris Ruiz, Joana Vega Biestro y Gracias. Linet Puente. Gracias a todas las personas que nos siguen a través de nuestro podcast y a ustedes por compartir sus historias que nos ayudan siempre a comprendernos y a evitarnos situaciones de violencia. Aprendemos siempre unas de otras. Yo soy Iris, la voz de la línea morada, soy Rocío Córdoba y hasta la próxima. ¡Gracias! Siempre sacamos conclusiones y en esta ocasión podemos decir que esta figura paterna juega un papel súper importante en el desarrollo de la personalidad, estableciendo límites y fomentando la autoestima de nuestros hijos. Así que hay que comprender que los papás son seres humanos con sus propios problemas y formaciones que pues nos ayudan a reconciliarnos con ellos y nos proporciona una estabilidad emocional que es esencial. Así que aprender a ver a nuestros papás como personas y buscar apoyo para mejorar la relación puede ser algo importante. Yo soy Rocío Córdoba, la voz de Iris, y yo te invito a llamar a la línea morada al 800-911-3232. En la opción 8 vas a poder recibir esa ayuda psicológica que puede hacer la diferencia y de manera completamente gratuita. Así que no lo olvides, no permitas que la violencia te silencie. Mejor habla con nosotros.